Siempre, mis Amén. amados hermanos, gloria le doy a Dios, gloria al Señor por este tiempo de alabanza. Acabamos de vivir, ¿verdad? Acabamos de terminar de vivir la fiesta de Navidad. En el mundo entero se ha celebrado. Y hemos visto, no con asombro, porque ya estamos acostumbrados a ver que todos los años pasa lo mismo, hemos visto una vez más que la preocupación de la gente es por las cosas materiales. Regalos, comida, ropa, celebración, fiesta, grandes filas, acumulación en los moles, en las tiendas, en los centros comerciales. Y la verdad de las cosas, que en todo, absolutamente, vemos nosotros que la mano de Satanás se mueve de una forma increíble. Yo quiero que prestemos atención a lo que hoy día vamos a tratar, porque es un tema bastante álgido para la iglesia. Lo he querido titular, velad que los tiempos son malos. Y esto no es una cosa novedosa ni nada del otro mundo. Todos sabemos, los cristianos al menos, que los tiempos que vivimos son malos. El problema es cuán malos son. Porque indiscutiblemente seguimos teniendo nuestras vidas, las seguimos llevando de una forma y otra, pero no vivimos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y aún siendo cristianos, nos va a sorprender de que hay cosas que nosotros pasamos, vivimos, experimentamos, pero que no tenemos el entendimiento del tiempo que estamos viviendo. El plan malévolo del diablo se está llevando a cabo y las profecías bíblicas se están cumpliendo. Pero lo más impactante de todo es que la iglesia del Señor no está siendo percibida de los acontecimientos de advertencia que el Señor nos diera en su santa palabra. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, se lo digo desde ahora, es uno de los capítulos más importantes en torno a este tema que el cristiano debe siempre estar apercibido de leer y tener en cuenta. El Señor Jesucristo dio una exposición tan acertada en ese capítulo de los tiempos del fin, de la escatología bíblica, que si nosotros no sabemos entenderlo, verdaderamente vivimos totalmente descuidados de lo que está pasando. En Mateo 24, del 9 al 15, el Señor dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y escucha bien, hermano, hermana, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El apóstol Pablo, cuando va dirigiendo su carta a los Efesios, en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, nos dice, de los versos 13 al 17, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra de Dios en estos dos pasajes que acabo de leerles es para que nosotros como cristianos tomemos cuenta y seamos sumamente atentos a lo que el Señor dice. El tema de las profecías siempre ha sido muy álgido para la iglesia. Hay quienes la quieren tratar con pinzas, con temor, por falta de la importancia que le dan y por el miedo que tienen a tener que hablar de las profecías. No quieren asustar al pueblo, no quieren asustar a la gente. Creen que la gente se va a asustar porque les hablan de las profecías y entonces ya no van a venir a la iglesia y se van a ir. Hay otros que toman el tema de las profecías con tanta efusividad, con tantas emociones, que ni entendiéndolas bien, hablan de ellas sin saber discernir los tiempos. O sea, nos vamos a los extremos. Uno es en un extremo sumamente callado, sumamente temeroso, sumamente miedoso, y el otro es demasiado liberal, demasiado efusivo, demasiado emocional. Pero si hacemos un análisis de esto, verdaderamente vemos que no entienden muchos de ellos lo que es las Santas Escrituras. Hace poco estaba conversando con mi hijo a la hora del desayuno y él me contaba, hablando sobre estos temas, sobre unos amigos que él tiene, a los cuales él los está evangelizando y los estaba motivando a que lean la Biblia. Estos jóvenes le decían, cuantas veces he intentado leer la Biblia, se me hace difícil entenderla. No sé por dónde empezar. No sé cómo hacer. No creo que poderla entender porque he intentado leerla y se me hace difícil poder comprender la Biblia. No dejan de tener razón, porque hay partes en las Santas Escrituras que son difíciles de entender. Si nosotros no recurrimos a las técnicas de hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, no vamos a poder comprender muchas cosas de la Biblia. Y Dios nos ha llamado y nos ha dado esa técnica para que nosotros podamos comprender y podamos encontrar y descubrir los diferentes misterios que Dios ha puesto en sus Santas Escrituras, porque son para nosotros, para los creyentes, y para que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra. Mi hijo me decía que su amigo le había preguntado, ¿alguna vez has leído toda la Biblia? ¿Habrá alguien que haya leído toda la Biblia? Mi hijo le decía, sí, hay mucha gente que ha leído toda la Biblia. Yo he intentado leerla y en el camino, lamentablemente, me he perdido en 3 oportunidades, pero he podido avanzar a leer casi gran parte de la Biblia. Y me preguntaba y me decía, ¿cómo hago para poder leer toda la Biblia? Entonces yo le dije, bueno, lo mejor que tienes que hacer es primero orar. Segundo, pon en tu corazón el deseo de poderlo hacer. No te canses, no te aburras, porque yo sé que hay pasajes que son bien, digámosle, difíciles de entender y para la mente humana, para el ser humano, sobre todo cuando tiene mucha dinámica, se aburren de leer esas cosas cuando no las entienden. Pero la Escritura Dios no la ha dado para que nosotros no la entendamos. El Señor nos ha dado su Escritura para poder entender. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 6, nos dice claramente lo que el Señor, para qué nos dio sus santas Escrituras. Y se los voy a leer. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16.
Dice, y es un pasaje que lo hemos visto, o que cuando menos la mayoría de los cristianos lo conocemos. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, y escuche bien, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que el Señor dice ahí: toda la escritura. Aquí no hay de que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o el libro de Daniel, o de Ezequiel, o el Apocalipsis. Toda la escritura, dice, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque hay un propósito de Dios con su escritura, que el hombre de Dios pueda estar preparado para toda buena obra. Entonces, la escritura, la santa palabra de Dios, es la que nos va a dar la luz de lo que nosotros necesitamos saber. Y una de las cosas que Pablo dice claramente es, en lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, es que nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, yo lo he dividido en 3 aspectos que el Señor Jesucristo da las profecías. Hay una parte en que el Señor dice, y escúchame bien, hermano, porque aquí tenemos que entender los tiempos. Hay una parte que el Señor dice: guardad y velad. Cuando escuchéis de guerras y rumores de guerras, cuando se levante nación contra nación, cuando hayan todas estas cosas, dice el Señor, son principios de dolores. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo nosotros tuvimos aquí en el planeta rumores de guerras por todas partes? En diferentes lugares se levantaban guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, guerra por un sitio, guerra por el otro. Las guerras que había en el Medio Oriente, Afganistán, Irak y todos los demás, Siria, guerras por todos lados. Hoy en día ya no se escucha de guerras. Se aquietó la cosa. Ahora ya no escuchamos de guerras en el mundo. ¿Has analizado, te has puesto a pensar en eso, hermano hermana? Hoy en día ya no hay guerras. O sea, los principios de dolores ya pasaron. Y el Señor dijo, son principios de dolores, pero todavía no es el fin. Ok, ya pasó eso. Luego, en la exposición de Mateo 24, el Señor empieza a hablar que van a haber una serie de enfermedades, de plagas, confusión de las gentes. Muchos se van a sentir mal. Eso es lo que estamos viviendo. Hay una plaga que el mundo no le está dando importancia y es el estrés. Por donde quiera que vayas, donde el médico que vayas, el especialista que vayas, te hablan de estrés. Hoy en día es la plaga que está abundando y que está atacando todo el mundo. El estrés. ¿Quién no tiene estrés? ¿Quién no pasa por estrés? Pero sin embargo, no le han encontrado una cura. Dicen algunos que el psicólogo y aún la psicología ha fracasado en esto. Tratan de que la gente aprenda, sepa, conozca, haga, reaccione para poderse curar el estrés, pero no se cura el estrés, ahí sigue el estrés. Hasta ahora seguimos con estrés, muchos tienen estrés. Perdón, yo no sé si hay algún maestro para los niños. Por favor, para que los niños vayan a tu maestro. Entonces sigue la gente viviendo y sufriendo el estrés. Si a eso le sumamos el cáncer, que hay muchas formas de cáncer que todavía no han sido sanadas ni pueden ser sanadas. La gente sigue sufriendo el cáncer. Y a eso también sumémosle lo que ahora estamos pasando en el mundo con lo del COVID-19 y sus variantes, el Delta y el Omicron. Las vacunas que están diciendo que se tiene que poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Yo creo que van a llegar hasta las 46 vacunas. No sé cuántas vacunas más van a tener. Pero la cosa es que lo único que me hace ver es que si la primera no me hace bien, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco. Entonces,
si ya van 4 oportunidades y 4 intentos de poderte mejorar con la vacuna, entonces yo no puedo creer que una quinta, una sexta, una séptima me van a servir. Me crean dudas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es? Confusión de la gente. La gente vive confusa. Vean ustedes las redes sociales, las noticias. Hay gente que se quiere poner la vacuna, hay gente que no se quiere poner la vacuna. Hay gente que cree en la vacuna, otra gente que no cree en la vacuna. Hay gente que le tiene miedo a ponerse la vacuna, otros que no le tienen miedo. Entonces hay confusión de la gente. La profecía que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 se cumple. Se está cumpliendo actualmente. Ahora bien, muchas de las personas que saben, conocen o han escuchado en un momento de profecías y que no las entienden es porque lamentablemente no han sido enseñados ni han sido ilustrados en estas cosas. Hay quienes hablan de ellas pero no las enseñan. Y los pocos que le enseñan y las escudriñan con las debidas técnicas de interpretación hermenéutica, entonces esos son tenidos por locos o nadie los quiere escuchar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto confirma lo que hemos leído en segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Sin embargo, no lo dijo Pablo, que le escribió a Timoteo, sino ahora lo dice Pedro, que escribe esta parte de la Biblia. Tanto Mateo como Efesios nos dan datos acerca de la iglesia para que nosotros estemos apercibidos de los tiempos. ¿Sabía usted, hermano, hermana, y quiero que me escuche bien lo que le voy a decir, que Kurdistán es una ciudad de Astanás que queda en el Medio Oriente, que ha sido fundada por los masones Illuminatis? Es una ciudad con gran lujo, que los masones Illuminatis la fundaron con la finalidad de poder tener ahí reuniones especiales. Hay una reunión anual que ellos hacen en las cuevas de Sedequías. ¿Saben ustedes quién es Sedequías? Sedequías fue uno de los reyes de Judá, que cuando huía del rey de Babilonia se metió en una cueva a esconderse y ahí lo encontraron y lo sacaron para poderlo matar. Pero había pasado mucho tiempo en esa cueva sin que lo habían encontrado. Esa cueva existe allá en Israel. Y en esa cueva, llamada la cueva de Sedequías, es un lugar de reunión de los masones Illuminatis. Una vez al año se reúnen para hacer rituales, ritos y ceremonias satánicas. Porque si hay una cosa que nosotros debemos entender es que los masones Illuminatis o los francmasones adoran al diablo. Y saben ustedes, y agárrense hermano, lo que les voy a decir, el presidente de los masones es un judío. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, los judíos creemos en todos los judíos, o cuando menos amamos, tenemos que amar a Israel porque Dios nos manda, pero creemos, ¿verdad? Sin embargo, el presidente de estos es un judío llamado Rockefeller. En esta reunión, como la reunión que hacen en Kurdistán, se reúnen los de más alto rango 33, que son los que verdaderamente están dirigiendo el mundo. Y fíjense, lo costeante del asunto es que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que un judío
tenga que ver con esto. Pero Apocalipsis capítulo 2, verso 9, en el mensaje que el Señor le diera a la iglesia de Esmirna, dice una verdad en el verso 9. Yo conozco tus obras, y escucha bien, hermano, hermana, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y escucha, aquí viene el mensaje, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí tiene la explicación. ¿Por qué el presidente de los masones es un judío? Se dicen ser judíos, pero no lo son. Judío no es el que nació en Israel o Judea. Judío es aquel que verdaderamente practica la ley de Moisés. Y más aún, vámonos al tiempo actual, el tiempo del Nuevo Testamento. Judío es todo aquel que entiende los preceptos de Dios cumplidos en el Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros, la Iglesia de Cristo Jesús, los cristianos, podríamos ser considerados como los judíos actuales o modernos. No por nacimiento en la tierra, sino por nacimiento en el Espíritu. ¿Sabes que el diablo tiene su trono en Jerusalén? Y hoy día te voy a revelar algo, hermano, que quizás tú no lo sabes. Y si lo sabes, por gloria de Dios. El diablo tiene su centro, su trono en Jerusalén. ¿Por qué lo tiene en Jerusalén? Porque esta ciudad tiene una importancia histórica y religiosa. Y si nosotros estudiamos las profecías, lamentablemente, la profecía nos revela de que tiene que darse tanto la historia como la religión en una unidad. Se tienen que dar para que verdaderamente se cumplan las cosas que Dios ya había determinado. Hermano, hermana, te voy a decir una cosa, en base a lo que te he dicho. Estate atento, porque tú no sabes lo que va a venir. Y pronto, te aseguro que muy pronto vamos a ver nosotros que se va a levantar un gobierno que tendrá el poder económico y religioso como nunca antes lo ha habido. Apocalipsis capítulo 17, versos 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí nos describe el apóstol Juan, nos está describiendo a un sistema que está simbolizado por una mujer que dice que es una ramera. ¿Y por qué ramera? Porque ahí lo dice. Porque ha fornicado, es decir, se ha unido con muchos reyes de la tierra, con muchos poderes, con mucha gente, con muchas cosas. ¿Cuál es la única religión que se viste con escarlata, con oro,
con piedras preciosas, etcétera, etcétera. Yo estaba analizando, hermanos, y yo he visto, y no hay ni una religión, solamente hay una que se viste así. Y usted saque sus conclusiones con eso. La única que se viste con escarlata, que se viste de la forma como nos ha descrito aquí las Santas Escrituras, con oro, con piedras preciosas y perlas, y que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. La única religión que tiene un líder que a nivel mundial, si él convoca a una reunión, todo el mundo viene, porque es un hombre que tiene esa autoridad. Es el único. No hay un presidente de ninguna institución, de ningún país, que pueda tener el poder que tiene este hombre. Que cuando él convoca una reunión, todo el mundo acude. Es decir, tiene una voz autoritaria. Las Santas Escrituras nos hablan de que ha de tener que manifestarse en el mundo el falso profeta. Y hermano, entiende bien lo que te voy a decir en este momento, porque yo lo que quiero es que ustedes cuando salgan de aquí salgan verdaderamente entendidos de las cosas que estamos viviendo. Déjame decirte que el falso profeta ya está moviéndose en el mundo. Ahora tú me dirás, ¿por qué no lo sabemos nosotros, pastor? Claro, porque las élites de las que te hablé al comienzo, que son los masones, los Illuminati, los francmasones, son los que tienen el control absoluto de todos los sistemas de comunicación y de noticias del mundo. Ellos te van a presentar lo que les conviene que tú sepas. Te van a llenar la mente de coronavirus, de que está creciendo el índice de contagio, de que la vacuna, etcétera, etcétera. Pero no te van a hablar de lo que yo te voy a hablar ahora. Porque esa noticia no sale en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos. Ellos lo tienen oculto, les conviene. Ellos son movidos, y el falso profeta se está moviendo, porque sabías tú que ahora están haciendo una nueva religión en el mundo, que se llama el Crislam. Escúchame bien. Están haciendo una nueva religión en el mundo que se llama el Crislam. ¿Qué es el Crislam? Es una variación del movimiento ecuménico de Francisco, en la que está uniendo las religiones islámica, cristiana y judaísmo. Las tres religiones unidas, que son las tres religiones más fuertes del mundo, para poder ser una sola religión, es el nuevo orden mundial. Cuando yo di esa conferencia sobre el nuevo orden mundial, le dije bien claro, va a llegar el momento en que las religiones del mundo se van a unir porque tiene que ser una sola religión, una sola creencia. Este hombre de Francisco se ha tomado la autoridad y la libertad de decir que en el nombre del cristianismo es él el que habla. Y no es él el cristianismo somos nosotros. Él es la Iglesia Católica Romana, que es diferente. Y todos sabemos la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Pero él toma el nombre de cristianismo para engañar. Entonces ahí tenemos Francisco representando a la Iglesia cristiana. El gran imán de los musulmanes, Amén al-Tashed, representándolos al Islam. Y el que fue primer ministro de Israel, Netanyahu, fue el que representó al judaísmo en esta reunión. Hicieron un pacto. Ese pacto se firmó en el año 2019 en Hammurabi. Hammurabi es una ciudad que queda en los Emiratos Árabes Unidos.
Y el acuerdo que llegaron es que iban a construir ahí, en Hammurabi, un centro religioso mundial que le van a llamar la Casa de Abraham. ¿Por qué? Porque las tres religiones que estoy hablándote son hijos de Abraham. Los musulmanes se consideran hijos de Abraham. Son hijos de Ismael. Los judíos son hijos, mejor dicho, los judíos son también hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque de Jacob salieron el pueblo judío y Jacob era hijo de Abraham. Y los cristianos, indudablemente, también somos hijos de Abraham por la misma creencia judeocristiana que tenemos nosotros. Entonces le han llamado la casa de la familia abrámica a ese centro. Se han construido 3 edificios grandes, una sinagoga, una mezquita y una iglesia o un templo. Están en forma de media luna, una en un sitio, otra en el centro y la otra en el otro costado. Toda la gente de las diferentes, estas 3 religiones, pueden ir a ese lugar a adorar. Se celebran sus servicios tal cual lo hacen. Pero ¿sabes qué, hermano? En Berlín, este año 2021, se inauguró un centro de adoración mundial, donde la religión de cualquier persona, de la religión que seas, puedes ir a ese lugar a adorar y adoran todos juntos. La palabra del Señor dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión el creyente con el mundo? ¿Verdad? Ahora bien, Francisco ha dicho en el año 2019, la mayoría de los habitantes de la tierra se declaran creyentes. Por lo tanto, es conveniente y es bueno y es saludable a todos aquellos que se consideran creyentes, no interesando la religión que practiquen, poderlos unificar para orar juntos y adorar a un mismo Dios. Porque al final, todos adoramos al mismo Dios. Palabras de Francisco. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mira el poder de este líder. Cuando la Biblia te habla, en las Santas Escrituras, en Apocalipsis, te habla de tierra, está hablando de poder político. Cuando te habla de aguas, estaba sobre las aguas, está hablando de un poder religioso. Por eso es que cuando te habla de la gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas, quiere decir que esta mujer o esta institución tiene dominio sobre la fe o las creencias religiosas del mundo. Las técnicas hermenéuticas te dan la interpretación como debe ser. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. ¿Por qué? Porque no recurrimos a las técnicas hermenéuticas. Para eso, yo considero personalmente, y se lo digo en amor de Cristo, que los pastores estamos llamados a poder dar interpretación y enseñarle al pueblo las cosas. Por eso es que yo siempre me afano en tener que dar clases de interpretación bíblica para que todos ustedes puedan conocer, saber y estar apercibidos de las cosas que la Biblia dice. Tiempos en los que verdaderamente el pueblo, la gente, miren ustedes lo que se vive una religiosidad, pero no se vive como Dios quiere que se viva. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es lo que vemos hoy en día, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca, hermanos, desde unas décadas atrás a hoy, nosotros vemos que ya el pastorado no es un llamado. Ahora es un impulso, es un deseo, es una emoción, es algo que, como cualquier persona, jóvenes que quieren ser abogados, que quieren ser ingenieros, arquitectos, se meten a la universidad a estudiar lo que ellos quieren. Hoy en día hay jóvenes que quieren ser pastores, no porque tienen un llamado, sino porque lo han visto como una profesión. Y las universidades están dando esa profesión, esa carrera llamada pastor. Salen con su título, su cartón de pastor, y las denominaciones, las grandes denominaciones que dominan el mundo, les dan toda la autoridad para que ellos puedan predicar y enseñar la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué pueden enseñar si no tienen inspiración del Espíritu Santo? Porque yo entiendo que para tener un llamado es porque el Espíritu Santo te llamó. Y cuando el Espíritu Santo te llama, el Espíritu Santo te prepara. Y el Espíritu Santo pone los dones y talentos en ti para que tú puedas interpretar la palabra y darla. Es increíble que hoy en día muchos que se llaman pastores, maestros, y se amontonan a tener a las gentes, no le enseñan nada de lo que verdaderamente la palabra de Dios está revelando y que Dios quiere que se revele en los tiempos que vivimos actualmente. No se está dando la enseñanza de vida. Y me entristece ver cuántas ovejas que vagan como ovejas que no tienen pastor están bajo la tutela de estos pseudo pastores que no tienen verdaderamente la preparación, solamente porque tienen el respaldo de una denominación, ya se consideran que son pastores. Pero siéntate con uno de ellos a tratar sobre las cosas hermenéuticas o de las cosas escatológicas y están más perdidos que un camello en el Polo Norte. No saben ni dónde están. Sin embargo, son pastores y están enseñando y están respaldados por las grandes denominaciones. Por eso es que la iglesia ha perdido su credibilidad. Por eso es que la gente del mundo ya no quiere ni cree en las iglesias. Porque donde quiera que van, no reciben lo que necesitan, reciben lo que quieren. Hoy en día se ha levantado una ola de predicación que a la gente le dan lo que la gente quiere, pero no le dan lo que la gente necesita. Ahí prediquemos del amor de Cristo, prediquemos de la misericordia del Señor, prediquemos de la bondad del Señor, de las bendiciones de Dios, pero nadie predica de la ira de Dios, nadie predica del juicio de Dios, nadie predica que Dios aborrece el pecado. No, no toques ese tema. Nadie predica de la existencia, que el diablo está en el mundo confundiendo a la iglesia y atrayendo a la iglesia y maltratando a la iglesia y se está metiendo en las iglesias. No, eso no podemos predicar. ¿Por qué? Porque somos una iglesia del Señor, una iglesia de amor. Entonces le hablamos de amor y todo el mundo está contento y feliz. Pero nadie ha cambiado sus vidas y todos siguen lo mismo. Y la condenación los está persiguiendo y van a terminar siendo condenados a los lagos de azufre y fuego. ¿Por qué? Por el temor de hablarles de la ira de Dios y del juicio de Dios. Ezequiel dice claramente a los pastores: te he puesto por atalaya de mi pueblo. Si tú no le revelares a mi pueblo y les hablares de su pecado y les advirtieres de sus malos caminos y murieren, la sangre de ellos la voy a demandar sobre tu cabeza. Hermano, un papel no te hace pastor. Un cartón dado por la universidad, si sea la que sea, no te hace pastor. Y lo digo con toda seguridad, con la certeza de lo que Dios me ha revelado,
que, ¿sabes qué? Un papel no te hace pastor. Así que aquellos que creen que porque terminan una carrera de 5 años estudiando en la universidad teológica o lo que sea, o en el instituto bíblico, y salen con un cartón de pastores, son pastores. Mentira, son profesionales, sí, pero no son pastores. Bíblicamente hablando, no son pastores. Porque un papel no te hace pastor. El pastor tiene que tener una pasión por las ovejas. Tiene que tener una pasión por la palabra de Dios. Tiene que tener una pasión por el Señor. El pastor tiene que verdaderamente revelar a Cristo Jesús. Revelar su palabra, revelar su verdad. Es el pastor. Pero aquel que te va a decir lo que tú quieres, ese no es pastor. Te estás engañando. Ojalá todos aquellos que entiendan estas cosas, al darse cuenta que están en iglesias que le dan eso, salgan corriendo, huyan. Porque ahí no van a encontrar la salvación eterna. Ahí van a encontrar la falsedad que nos va a llevar a la condenación. Por eso es que el Señor Jesucristo dice claramente en los evangelios: llegará el tiempo en que muchos vendrán a mí diciéndome: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos ver a los ciegos, andar a los cojos, a los paralíticos, ver a los ciegos, hablar a los mudos. Y yo les diré: apártense de mí que no los conozco, hacedores de maldad. Más claro no puede estar, ¿verdad? No por el hecho que vayas a la iglesia todos los domingos, leas la Biblia, hagas tu devocional, ores de vez en cuando, pero que no escudriñas ni entiendes la palabra, y porque vas a la iglesia y recibes el mensaje de amor que te da el pastor toda la semana, no creas que vas a ganar el cielo. Para ganar el cielo hay que hacer sacrificio, hay que consagrar tu vida a Él, a Dios. Hay que hacerte sumiso y obediente a la palabra de Dios. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía ya está en el mundo. Esa abominación desoladora, esa apostasía de la que habló Daniel, que se tenía que dar en el mundo, ya se está viviendo hoy en día en el mundo, hermanos. Dice bien claro: cuando veáis que la apostasía está en el lugar santo, te pregunto, simplemente para que nosotros lleguemos a una conclusión aquí. ¿Cuál es el lugar santo? La iglesia. Porque es la reunión de los santos, es donde Dios está. Y todo donde Dios está santifica todo, ¿verdad? La presencia de Dios santifica este lugar, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, Dios santifica a la iglesia. Pero si en la iglesia, que se ha determinado, se ha designado para que se adore y se alabe a Dios, que es el lugar santo, empiezan a predicar lo que no es de Dios, estamos entonces viendo que se está dando la apostasía. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Me entristece cuando yo veo algunos pseudo cristianos que hablan tanto de los televangelistas, que son lobos disfrazados de ovejas, a quienes escuchan, a quienes los siguen y no se dan cuenta que están siguiendo algo que no es lo que Dios quiere. Están siguiendo falsedades y mentiras y errores. ¿Quieres conocer la verdad? Escudriña las Escrituras, hermano. No vengas a mí o me digas: pastor, déme las clases. No, escudriña las Escrituras, ellas te van a llevar a toda la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo. Investiga, métete las Escrituras, empieza a recorrerlas por uno y otro lado. Entonces la Escritura te va a llevar a la verdad. Porque la Escritura es inspirada por Dios.
Hay muchas cosas que se están dando en el mundo y que nosotros no entendemos. En Suecia, escucha bien lo que te voy a decir, hermano. ¿Sabes tú que en Suecia hay un pueblo en la que toda su población, por órdenes del alcalde, se han tenido que poner un chip en esta parte de aquí de la mano? Un chip interno, electrónico. Ya la gente en Suecia no te usa dinero en efectivo, no te usa tarjetas, no te usa cheques, no te usa nada. ¿Qué es lo que hace? Simplemente depositan en el banco sus cuentas y con ese chip ellos pasan cuando van al banco y lo escanean y sale toda su información. No necesitan identificación de ningún tipo. Todo está en el chip. Y se cumple lo que dice Apocalipsis. Es una prueba que han hecho en Suecia y ya hay un pueblo que lo está haciendo. Que no te llame la atención que mañana más tarde a todo el país de Suecia haga lo mismo. Y ahí también vas a ver que Europa entera se va a poner en lo mismo. Entonces, verdaderamente que las profecías se están cumpliendo. O bien se ponen el chip aquí, o bien se lo ponen en el centro, entre los ojos, en la frente. Porque según los entendidos dicen que los lugares más apropiados para que el chip te pueda dar toda la información que se necesitan es en esos dos lugares. Han estudiado toda la parte del cuerpo humano, pero las partes más apropiadas para poner el chip son en la parte de aquí de la mano o en la frente. Y qué casualidad que la Biblia nos habla de eso también. Que la marca de la bestia la tenían en la frente o en la parte superior de su mano derecha. ¿Sabías, hermano, que instituciones como la Organización Mundial de la Salud, como la OTAN y como la OEA, están bajo el dominio de estas élites llamados los francmasones, los Illuminatis? ¿Sabías que hay hombres que están muy interesados en manejar el mundo y que tienen muchísimo dinero, como Bill Gates, como George Soros, como Rockefeller y como otros, que tienen el control absoluto de estas instituciones a nivel mundial? Y ellos hacen conforme ellos quieren. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren y lo que predomina en ellos es que se lleve a cabo los planes de los masones en el mundo. Voy a buscar entre mis apuntes el acuerdo de la masonería para leérselos un día, que ustedes se espanten para que vean lo que verdaderamente ha sido el pacto que ellos hicieron hace varios años atrás. Estamos hablando del año más o menos 1776 o 79. ¿Sabía que la Universidad de Yale, escúchenme bien, la Universidad de Yale, aquellos que son universitarios conocen de las universidades de acá de Estados Unidos y el mundo, saben cuál es la Universidad de Yale? ¿Sabías que hay un edificio exclusivo, totalmente cerrado, no tiene ventanas ni tiene techo, solamente hay puerta, que es exclusivo para la ordenación de los masones del mundo? Se reúnen 2 veces al año en ese edificio para poder iniciar a los masones que verdaderamente han cumplido con los rituales que ellos exigen. Cada vez que ellos ordenan un masón, hay un sacrificio. Hay una misa negra. Lo hace como una iniciación en la masonería. Se reúnen los de más alto rango para poder iniciar a los nuevos masones. Y esos nuevos masones
Empiezan con el rango más bajo porque empiezan como servidores, pero van ascendiendo conforme su fidelidad a la masonería. ¿Sabías tú que en Pensilvania, aquí, a unos cuantos minutos o horas de camino, hay un montón de ranchos, escúchame bien lo que te digo, ranchos, en la que celebran rituales satánicos? Tú vas por la carretera y de repente ves la entrada de un rancho y ves un símbolo satánico que está puesto como una forma de identificación. En esto están metidos, y escúchame bien lo que te digo, hermanos, están metidos médicos, abogados, jueces, jefes de policía, directores de cárceles, etcétera, etcétera, de las grandes autoridades. Por eso es que cuando ellos, por decirte, desaparece una criatura, no la encuentran porque la utilizaron para un sacrificio, jamás la va a encontrar. ¿Por qué? Porque estas autoridades se preocupan de que nunca den con la solución del problema. ¿Por qué lo hacen? Porque están realizando sus asuntos, sus rituales. En el pasaje que hemos leído a comienzos, Pablo nos enseña y nos advierte a la iglesia que no durmamos y que andemos con diligencia y como sabios, entendidos de la voluntad del Señor. Ya no hay tiempo que perder, hermanos amados. Debemos de pensar en lo siguiente. El falso profeta se está moviendo. Está unificando las religiones. Estate atento porque este año 2022 que viene se va a inaugurar este centro religioso del mundo, allá en Hammurabi. Ya ha avanzado de tal manera la construcción de este centro de adoración religiosa mundial que ahora en el 2022 se va a inaugurar. Y vas a ver tú que esto se va a llevar a cabo. Eso que te da a pensar que el falso profeta está trabajando. Ahora voy a poner una, simplemente para que tú pienses. Consideremos o supongamos que Francisco es el falso profeta. ¿Cuántos años más le quedarán de vida para trabajar a Francisco? Todos conocen la edad que tiene Francisco, más o menos. ¿Vivirá cuántos? ¿10 años más? Vamos a ponerle que viva 10 años. Son 10 años en que se van a dar todas las cosas. Porque si es el falso profeta, en esos 10 años, él va a tener que levantar y darle toda autoridad al hijo de iniquidad, es decir, al anticristo. Las cosas en el mundo van a desmejorar, no van a mejorar. Las cosas del mundo van a empezar a estar en una situación tan caótica que ese va a ser el momento preciso en que van a levantar al anticristo, porque el anticristo va a ser un hombre con tan sabiduría que va a dar soluciones para el mundo entero. Y cuando él dé las soluciones y estas resulten y se empiece a ver que las cosas mejoran, entonces toda la autoridad mundial se la van a dar a este hombre. Y él se va a manifestar como quien es. No creas que te estoy contando una película de ciencia ficción, hermano. No. Cuando yo era joven, más o menos de la edad del hijo de mi hermana Carmen, de Leonardo, y me hablaban de los celulares y de las computadoras y de todo lo que ellos hacen ahora, me parecía que me estaban hablando de una película de ciencia ficción. Sin embargo, lo vemos, ¿no? Lo que te estoy hablando, que las Santas Escrituras han revelado, no son ciencia ficción. Es la verdad, es lo que vamos a ver. Se va a manifestar el hombre de iniquidad. Se está tratando de eliminar la mayor cantidad de personas en el mundo
para reducir la población mundial, porque de esa manera va a ser más fácil para el anticristo dominar. Daniel nos habló de la semana 70. Y la semana 70 está por cumplirse. En cualquier momento vas a empezar a ver acontecimientos en el mundo en que nos enseñan y nos muestran y nos señalan el cumplimiento de la semana 70. Y la semana 70, que es considerada los 7 años que quedan para cumplirse la profecía de Daniel, porque recordemos que cuando la palabra habla de septenios. Por eso es importante estudiar la palabra. Un septenio quiere decir que una semana dura 7 años. Se han cumplido 69 semanas en el calendario religioso, el calendario bíblico. Faltan las 70 semanas. Dios no ha reservado para estos tiempos. ¿Por qué? Porque es la semana del fin de los tiempos. Una semana de 7 años que van a ser divididos en 2. 3 años y medio cayó. Tiempo, más otro tiempo y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Ezequiel y Daniel lo dice. Apocalipsis lo dice. Va a venir la tribulación. Luego el arrebatamiento de la iglesia y después la gran tribulación. Las copas de la ira de Dios serán derramadas. Y la profecía bíblica que nos revela el Apocalipsis se van a cumplir. Es tiempo de meditar y pensar, hermanos. No te dejes distraer por las cosas de este mundo. No te dejes engañar por las cosas del diablo. Hoy es importante que tú empieces a consagrar tu vida a Cristo Jesús. Si tú quieres algún día estar en el cielo con Dios, hoy es el día propicio para que tú decidas, me voy a consagrar a Dios, voy a buscar las cosas de Dios, voy a seguir las cosas de Dios, porque va a llegar el momento que el Señor venga. El Señor está a la puerta, más que nunca en toda la historia religiosa. Hoy en día el Señor está a las puertas y en cualquier momento vamos a ver su aparición en los cielos. Que no te coja con sorpresa, como dice la palabra, porque vendrá como ladrón en la noche. Recuerda la parábola del Señor. Si el padre y su familia supiera cuando viene el ladrón, velaría. El Señor nos está dando advertencia para que nosotros estemos apercibidos y velemos, para que esto no nos coja de sorpresa. Hermano, ya es tiempo de dejar de vivir la vida loca, de vivir de acuerdo a las condiciones, tradiciones y las situaciones en que te presenta este mundo. Este mundo lo domina el diablo, y lo único que hace es el diablo darte lo que él quiere para que tú te distraigas, porque quiere que te vayas a los lados de azufre y fuego, a la condenación eterna, junto con él, con el falso profeta y el anticristo, y todos los demonios. ¿Te quieres ir a hacerle compañía al diablo o quieres irte con Cristo al cielo, a la salvación eterna? Hoy te toca decidir a ti, hermano. Yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Te estoy revelando las cosas bíblicas. Pero la decisión es tuya. Tienes un libre albedrío que Dios te dio. Eres tú quien tiene que decidir. O sigues viviendo de acuerdo a los rudimentos de este mundo, o empiezas a corregir tu vida y te consagras para vivir de acuerdo como Cristo quiere. Hasta aquí yo he puesto el fundamento que es Cristo Jesús para nuestras vidas. Haz de Cristo la prioridad de tu vida y vive de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios y Padre Santo, que estás en los cielos. Señor eterno, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que nos hay. Tú eres el alfa y el omega.
Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Tu palabra es tan eterna como tu Señor. Porque dicen que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y hoy en día tú nos has dado tu palabra y nos has mostrado, nos has revelado las cosas maravillosas que tú le dices a tu iglesia para que tu iglesia se cuide, para que tu iglesia se guarde, para que tu iglesia vele, Señor, con denuedo y con celo. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a hacer esa iglesia apercibida de las cosas tuyas. Que seamos como esas 5 vírgenes sensatas, Señor. Para que cuando tú vengas, seamos arrebatados por tus ángeles allá en los cielos y quedemos en alcance y en los aires, en las nubes. Permanezcamos contigo así, hasta que tú vengas a establecer tu reino en este mundo, en esta tierra. Padre, por favor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos si hasta ahora hemos vivido de acuerdo a los rudimentos del mundo. Perdónanos, Padre, si nos hemos dejado llevar y nos hemos dejado seducir por las situaciones y las cosas de este mundo. Y no hemos sabido entender los tiempos y las sazones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la muestra de amor que ella nos da. Ayúdanos a ser sabios y entendidos y a obedecerla con denuedo para alcanzar esa vida eterna, para alcanzar esas moradas celestiales que tu Dios separa para nosotros y poder vivir así bajo tu regazo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bien, mis amados, tomemos asiento. Démosle gloria a Dios. Puedo percibir que después de este tiempo y de esta exposición de la palabra, a muchos de ustedes los veo como quien dice, ay papá. Es bueno, principalmente que eso los lleve a meditar.